Gloria a Dios, aleluya. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, nosotros tenemos un Dios que todo lo puede. El Señor está dispuesto, hermanos, a escuchar nuestras oraciones en cualquier momento, en horas del día, en horas de la noche. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones, amado hermano. Pero quiero decirles que hay 4 requisitos para orar. Dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice la palabra del Señor: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos y amigos, gloria a Dios, aleluya. Dios está dispuesto, hermanos, a escuchar nuestras oraciones, pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que ser temerosos delante de Dios. Amados hermanos, Dios es un Dios bueno. Aún, hermanos, si nosotros fallamos y si nosotros venimos pidiéndole perdón a Dios, nosotros alcanzamos misericordia. Punto número 1: acercarnos a Dios con fe. Amado hermano, cuando estamos hablando de fe, la fe es certeza, esperanza, seguridad. Amados hermanos, si nosotros nos acercamos a Dios cuando estamos de rodillas delante de su presencia, pero tenemos que creer, poner nuestra confianza, poner nuestra fe delante de nuestro Padre Celestial. Pero si nosotros, hermanos, oramos, pero no tenemos fe, es imposible que Dios contestará nuestras oraciones. Amado hermano, acercarnos con fe. La fe es la certeza, es esperanza, es seguridad, amado hermano. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11 y su versículo 6. Dice la palabra del Señor:
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amado hermano, cuando alguien ore, pero no tiene fe, hermanos, no estamos agradando a Dios. Nosotros agradamos a Dios con nuestra fe, con esa gran confianza que tenemos, hermanos, en el Señor Jesucristo. Cuando usted tiene una petición, usted no tiene que dudar. Usted tiene que tener fe. Decir, Señor, pongo estas peticiones en tus manos y por fe vas a contestar mi petición. Dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le haya y que es galardonado de los que le buscan. Amado hermano, cuando estamos orando, cuando estamos en el altar, cuando estamos delante de la presencia del Señor, en donde quiera que nosotros, hermanos, nos presentemos, pero hermanos, acerquémonos a Dios con fe, con seguridad, creyendo, hermanos, que Dios contesta nuestras peticiones. Para Él no hay cosa imposible. Lo que para el hombre, para la mujer, es imposible, para Dios todo es posible. Amados hermanos, yo no sé cuál es su petición. Yo no sé cuál es su propósito, amado hermano. Pero cuando usted está orando, pidiendo, intercediendo por una petición, acérquese a Dios con fe. Acérquese a Dios con seguridad, diciendo que Él es el único que puede hacer cosas grandes. Nosotros sin el Señor no podemos hacer nada. Sin Él, hermanos, somos de la nada. Pero cuando estamos de rodillas delante de su presencia, diciendo, Señor, hoy estoy delante de tu presencia, creyendo que tú vas a contestar mi oración, creyendo que tú vas a hacer cosas grandes, porque solamente el Señor es el que hace cosas grandes, hermanos. Nosotros por sí no podemos hacer nada. Nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza, no podemos hacer nada. El que puede hacer cosas grandes es Dios a través de nuestra fe que nosotros tenemos, amados hermanos. Fíjese usted, hermanos, que la palabra del Señor es tan claro. Gloria a Dios, aleluya. Mire que dice en el libro de Santiago, su capítulo 1 y su versículo 6. Mire que dice la palabra del Señor. Amado hermano, gloria a Dios. Pero pida con fe. Hay que pedir con fe, no dudando nada. Habemos, hermanos, muchos cristianos. Estamos ayunando, estamos orando, estamos vigilando, estamos de rodillas, pero dudando, pensando, ¿será que vas a contestar mi oración? ¿Será que vas a hacer grandes cosas? No, hermanos, eso no es acercarse uno, hermanos, delante de Dios con fe. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, gloria a Dios. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amado hermano, cuando estás orando, cuando estás de rodillas, no estés dudando. No,
porque sabemos, hermanos, que el Dios de nosotros es un Dios grande, es un Dios de poder. Gloria a Dios, aleluya. 4 requisitos para orar. Entonces, primero es acercarnos a Dios con fe. Jesús dijo algo a una mujer, hermanos, que tenía una necesidad. Mire que dice Lucas, capítulo 4. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Lucas, capítulo 4 y su versículo 50. Mire qué dice la palabra del Señor. Oiga bien, hermanos. Qué lindo es la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que pedir con fe, amados hermanos. Mire usted, dice la palabra del Señor, que hermanos, que nosotros tenemos que pedir con fe. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Si nosotros no pedimos con fe, hermanos, entonces no podemos hacer nada. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra. Oiga, y la suegra estaba enfermo y tenía una gran fiebre. Oiga, y le rogaron por ella. Oiga, inclinándose ella. Oiga, hermano, mire, Jesús, cuando entra en la casa de Pedro, ve, hermanos, la suegra de Pedro, que estaba atormentado por un espíritu de gripe, un espíritu de veneno. Pero mire, hermano, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. ¿Quién reprendió a la fiebre? ¿Quién reprendió a la enfermedad? Fue Jesús. Cuando entró en la casa de Pedro, hay una mujer, hermanos, acostada. Y dice la Biblia que Jesús reprendió a la enfermedad. Y dice, hermanos, y levantándose ella al instante le servía. Mire, oiga bien, Jesús era un hombre de fe. Y también la mujer era un hombre de fe, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que acercarnos al Señor con fe. Jesús, amado hermano, con toda seguridad, con toda confianza, se acercó ante el Padre Celestial. Y el Señor, hermano, reprenda ese espíritu de enfermedad. Y dice la palabra que esta mujer fue sana al instante. ¿Por qué? Porque Jesús se acercó con fe ante su Padre Celestial. Y también, hermanos, esta mujer creyó, hermanos, de que Jesús lo sanaría en ese momento. Tanto como en Jesús y tanto como en la mujer tenían fe, amados hermanos. Esto es lo que nosotros debemos, hermanos, hacer en estos últimos tiempos. Número 2, acercarnos a Dios con sinceridad. Amado hermano, porque en estos últimos tiempos, muchos hermanos están de rodillas. Muchos hermanos están orando en ayunas, en vigilia. Pero no somos sinceros delante de Dios. Amado hermano, a veces nosotros nomás estamos jugando con la palabra. A veces nosotros nos burlamos cuando estamos delante de la presencia del Señor. Pero hermano, cuando estamos orando, debemos acercarnos a Dios con sinceridad, con honestidad. Esto es lo que Dios quiere en estos últimos tiempos. Porque si nosotros, hermano, no nos acercamos a Dios con sinceridad, hermano, el Señor nunca va a escuchar nuestra oración. El Señor nunca va a contestar nuestra petición. Hermano, ¿por qué? Porque no somos sinceros delante de Dios. Acercarnos con sinceridad, amados hermanos. Mire, hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor?
Hebreos capítulo 10. Santo es el Señor. Hebreos capítulo 10 y su versículo 22. Mire qué dice la palabra del Señor. Acerquémonos con corazón sincero. Oiga, en plena certidumbre de fe. Purificaos los corazones de mala conciencia. Oiga, y lavaos los cuerpos con agua pura. Amados hermanos, el Señor quiere que nosotros nos acerquemos con sinceridad. Si le fallamos a Dios, pidámosle perdón, amado hermano. Si nosotros, amados hermanos, en algún momento cometemos algunos errores, seamos sinceros para que nuestra oración no tenga estorbo. Oiga bien, ser sinceros delante de Dios. Y si le fallamos, porque tenemos que reconocer que somos de carne y hueso. Si le fallamos al Señor, amado hermano, seamos sinceros, pedímosle perdón a Dios. Y diciendo, Señor, perdóname. Tú sabes en qué te he fallado. Tú sabes en qué me he metido, Señor. Pero yo sé que tú tienes misericordia de mí. Amados hermanos, porque hoy, en estos últimos tiempos, muchos están en el adulterio. Muchos practican la fornicación. Muchos están en pecado. Y así están de rodillas delante de Dios. Nunca son sinceros. Hermanos, delante de Dios, nunca le piden perdón a Dios. Amado hermano, ¿cómo el Señor va a escuchar nuestra oración? Amado hermano, nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios para que, hermano, el Señor escuche nuestra oración. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, hermano, si nosotros, hermano, le fallamos a Dios o sabemos, hermano, que tenemos que arreglar cuentas con Dios, pidámosle perdón a Dios para que nuestra oración llegue hasta su presencia. Santo es el Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos. Dice la Biblia, entonces, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua. Esto es lo que el Señor quiere, hermanos, acercarnos a Dios con sinceridad, amado hermano. Y si nosotros somos sinceros delante de Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver el poder de Dios. Va a tener ese respaldo de Dios. Va a hacer cosas grandes Dios en su vida. Van a haber milagros. Van a haber sanidades. Esos problemas se van a romper. Pero tenemos que acercarnos a Dios con sinceridad. Amados hermanos, las cadenas del diablo se van a romper. El diablo va a quedar aplastado bajo de la planta de vuestros pies. El diablo, hermanos, se va a avergüenzar. El diablo va a perder su victoria. Pero para eso nosotros tenemos que acercarnos con sinceridad delante de nuestro Padre Celestial. Porque esto es lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos. Primer libro de Pedro, su capítulo 3 y su versículo 15. Mire, amado hermano, ¿qué dice la palabra del Señor? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Oiga, y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Amados hermanos, cuando nosotros somos sinceros delante de Dios, el Señor va a demostrar su gloria. El Señor va a demostrar su poder. El Señor va a hacer grandes cosas en nosotros, amado hermano. Hay gente que tiene 1 año, 2 años, hermano, pidiéndole a Dios. A veces no hay sanidad, a veces no hay milagro. ¿Sabe usted por qué? Porque no somos sinceros delante de Dios.
Pero si nosotros nos acercamos con sinceridad, hermanos, entonces esas cadenas del diablo se van a romper. El Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Punto número 4. Acercarnos a Dios con humildad. Tenemos que ser humildes, hermanos, delante de su presencia. Y sabe una cosa, que ser humilde no es ser un ignorante. Ser humilde no es para que a ustedes le van a humillar o para que me van a humillar porque soy humilde. No, mi hermano. Ser humilde no es ser un ignorante. No, hermanos, cuando hablamos de la palabra humildad, acercarnos a Dios con humildad. Es decir, hermano, tenemos que sacar ese orgullo en nosotros. Tenemos que sacar todo lo malo en nosotros. Porque el orgullo a Dios no le agrade. Hermano, cuando hablamos de la palabra humildad, usted no tiene que ser más grande que el otro. Usted puede cantar mejor, gloria a Dios. Dios le use, hermanos, en la liberación, gloria a Dios. Dios le use para sanar a los enfermos, gloria a Dios. Pero hágale con humildad. Acércase con humildad delante de su presencia, amado hermano. El Señor le ha prosperado en el ministerio que tiene, gloria a Dios. Es para la gloria de Dios, pero siempre con humildad, amados hermanos. Santo es el Señor. Mire qué dice la palabra del Señor. Salmo 138. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí está claro la palabra. Amados hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmo 138. Gloria a Dios. Dice la Biblia, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor atiende al humilde. El Señor está cerca del humilde. El Señor, hermano, está atento a la oración del humilde. Gloria a Dios. Humilde es echar a un lado el orgullo. Echar a un lado la envidia que hay en nosotros. Amados hermanos, ser humilde es cuando Dios te use para cantar, cuando Dios te use para orar por los enfermos, cuando Dios hace un milagro en tu oración y decir gracias, Padre, porque tú has hecho grandes cosas. El humilde se hace un lado. El humilde, hermanos, le dice, eres tú en primer lugar, Señor. Porque, amado hermano, recuerda usted que cuando Dios hace un milagro a través de nosotros, a través de la oración, no somos nosotros, sino es Dios, amados hermanos. Es a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Para que Dios nos use, para que Dios se glorifique, para que Dios demuestre su gloria, tenemos que acercarnos a Dios con humildad. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas los altivos mira desde lejos. Ay, hermano, haced de que, hermano, acercarnos a Dios con humildad. Haced de que, hermanos, usted quiere esperar grandes cosas. Usted quiere ver una sanidad. Usted quiere ver un milagro. Cumplimos con estos 4 requisitos que Dios quiere. El Señor se glorificará en su vida. El Señor hará grandes cosas en su vida, hermanos y amigos también. Yo no sé cuál es su petición. Yo no sé cuál es, hermanos, es la necesidad que usted tiene en este momento. Pero yo quiero orar un momento en este momento.
Padre que estás en los cielos, te doy gracias por la oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Jehová Dios,